tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es jueves 7 de noviembre. Vicente Garrido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Criminólogo, psicólogo social, autor de libros El último, el secreto de Bretón, sobre el responsable de la muerte de los niños Ruth y José, pero también de muchos otros libros, Cómo sobrevivir una ruptura, por ejemplo, y de dos libros coescritos con una coruñesa, con Nieves Abarca, Martyrium y Crímenes exquisitos, novela negra en estado puro. Vamos a hablar enseguida de muchísimas cosas. Saludamos también a José Manuel Pan. Muy buenas noches, Pan, porque como todos sabemos, el crimen que nos conmueve últimamente aquí en Galicia es el de la niña Asunta Basterra. No vamos a entrar en detalles de la investigación, pero sí queríamos saber cuál es el punto de vista que tiene Vicente Garrido de este crimen que tiene conmovida la opinión pública española. Vamos a conocer cuáles son las últimas novedades en torno a esta investigación, que todas las fuentes coinciden en considerar que está a punto de escribir un punto final, por lo menos en lo que se refiere al secreto del sumario, al famoso secreto del sumario. Esto es lo último. El fiscal superior de Galicia confía en que la investigación sobre la muerte de Asunta Basterra dé pronto resultados. Así lo aseguraba esta mañana, pero de momento los cabos sueltos del caso son más que las certezas. La investigación sí ha conseguido determinar que a la pequeña se le venía suministrando un potente ansiolítico desde hacía meses. Los análisis toxicológicos hallaron en su cuerpo 0,68 microgramos de lorazepam por mililitro de sangre, una cantidad que supera en 17 veces la normal y que puede ser mortal. Demostrado está también que los trozos de cuerda naranja hallados junto al cadáver de la niña pertenecían a la misma bobina de cuerda que se encontró en la casa familiar de Teo, considerada el principal escenario del crimen. Seguro es también que la madre de Asunta se contradijo en sus primeras declaraciones ante la policía y que su versión de los hechos chocaba con la grabación de una cámara de seguridad que la situó a las 5:30 de la tarde en un coche junto a su hija en dirección a Teo. Sin embargo, restan muchas incógnitas. Por ejemplo, ¿quién y a qué hora depositó el cuerpo de Asunta en la pista forestal donde fue hallado? Una pregunta que suscita otra. ¿Hubo una tercera persona implicada en el crimen? ¿Alguien colaboró con Rosario Porto y Alfonso Basterra trasladando el cadáver? La causa concreta de la muerte también está por determinar. En un primer momento se habló de asfixia por sofocación, pero tampoco se descarta que la dosis de ansiolíticos que se le suministró ese día fuera letal. Será la autopsia la que lo determine. Las dudas rodean también otro de los datos rocambolescos del caso: los restos biológicos, posiblemente semen, hallados en la camiseta que vestía la niña, cuyo origen no se ha determinado. Pero si alguna pregunta importante sigue en el aire, es la fundamental: ¿qué móvil se esconde tras el asesinato de Asunta? Bueno, Pan, por avanzar en lo que está publicando la Voz de Galicia, parece que el secreto del sumario está a punto de ser levantado. Todas las fuentes apuntan a esto, ¿no, Pan? Bueno, se cumple mañana, creo que 48 días, mes y medio de investigaciones, mes y medio desde que apareció el cadáver de Asunta en una pista forestal en Teo, y todo parece indicar que no faltará mucho para que se levante el secreto del sumario. Hay que tener en cuenta que el secreto del sumario, en este caso, y bueno, en todos los que suceden cosas parecidas, está decretado para continuar con investigación, que falta algún dato que en este caso la Guardia Civil pues considera importante y todavía no tiene. Entonces yo creo que están a la espera de resultados de algún tipo de análisis que probablemente puedan llegar en la próxima semana. De todas formas, pensemos que en 2 semanas se cumplen ya 2 meses, que el tiempo pasa muy rápido. Bueno, el secreto del sumario lo que va a significar es que todo el sumario va a ser accesible para las partes que están personadas, una demanda que por otra parte ya va planteando los abogados, tanto de Rosario Porto como de Basterra, desde hace tiempo. Hay que aclarar también una cosa: la gente en general, todos pensamos, cuando se levante el secreto del sumario, todos vamos a saber qué es lo que pasó. Probablemente suceda esto. Probablemente sí, pero no lo van a publicar. A publicar página a página en los periódicos. Pan, de lo último, esto ya se ha convertido en un inmenso lío, cada uno dice lo que mejor le parece. Las últimas horas parece que están centradas en la posible supuesta participación de esa tercera persona. ¿Qué credibilidad hay que dar a esta tercera vía? Yo ahora mismo no sabemos nada, ¿no? El secreto de sumario está ahí, se habla mucho de esa tercera persona. Hoy en Santiago era tremendo el rumor. Incluso un rumor de que podía haber detenciones. Sí, llegó a plantear, había todos los compañeros de medios de comunicación estaban pendientes de una posible detención, pero hasta ahora yo creo que tenemos que ser muy cautos en eso, ¿no? Porque no sabemos exactamente si la investigación apunta hacia ahí. Yo creo que tiene mucho que ver con
con los resultados de determinados análisis que puedan llegar en las próximas horas o próximos días, el poder vincular o no a alguna persona más en este caso. Bueno, Vicente, desde tu profundo conocimiento de la historia criminal y de los perfiles criminales, la psicología de los criminales, ¿qué tiene de particular este caso, el caso de la niña Asunta Basterra? Bueno, tiene muchas cosas particulares y atípicas que lo hacen efectivamente un caso sensacional desde el punto de vista del interés de la opinión pública. Por una parte, la implicación de ambos padres no es habitual. Normalmente, sobre todo en casos donde hay una profunda relación de enemistad o de hostilidad entre un cónyuge hacia el otro, normalmente es uno de los cónyuges, generalmente un varón o el padre, el que puede de alguna manera, como hemos visto en el célebre caso Bretón, ¿verdad?, utilizar a los niños como vehículo para hacer daño y castigar de una manera ejemplar, ¿verdad?, a la madre en este caso. En este punto, el hecho de que digamos que la principal sospechosa haya sido, en primer lugar, como fue conocido por todos, la madre y posteriormente el padre, implicaría, por una parte, esto, que intervienen los dos, y por otra parte, que la madre, de alguna manera, sería la líder a la hora de llevar este punto, por lo menos desde la perspectiva de la policía. Y esto verdaderamente también es sorprendente, sobre todo porque la figura de la niña, además, introduce un elemento muy perturbador, sobre todo por la página web que conocimos, sí, donde verdaderamente he de decir que se trata de una página que emanaba dolor. Esa página emanaba dolor, esa página emanaba la presencia de una amenaza que trataba de ser conjurada a través de una especie de cuento donde ella misma se veía como una protectora, ¿verdad?, en relación además con sus padres. Verdaderamente esa niña, yo creo que tenía un grave problema en su mundo relacional. No sé hasta qué punto esto puede estar vinculado con su muerte posterior, pero que claramente en esa página hay elementos que desde el punto de vista de la victimología está revelando amenaza y miedo, y los sueños sirven para conjurar una realidad angustiosa. Yo creo que eso es indiscutible. Se habla en las últimas horas, a la hora de tratar de buscar una explicación de lo que pudo pasar, una de las hipótesis que se baraja es que, bueno, en la nueva vida, entre comillas, que la madre parecía que estaba dispuesta a construir, la niña sobraba. ¿Esto puede suceder? O sea, sí, ¿pueden sobrar los hijos hasta el punto de decidir acabar con ellos? Sin duda. Esto tiene precedentes en la historia criminal de España, de otros países. Algunas asesinas célebres lo han sido porque un nuevo novio, ya sé que este no es el caso, pero un nuevo novio decía que no quería cargar con eso y que por consiguiente algo que había que hacer, ¿verdad? Y bueno, a raíz de ahí la madre ha matado a varios de sus hijos además, ¿no? O sea que esto no sería nuevo. Pero claro, si realmente descartamos, como se ha dicho, el móvil económico, lo que está claro es que algo debe de suponer, suponiendo obviamente los padres sean los responsables, algo debe de suponer esta niña para los planes que estas personas desean continuar en el futuro. Un obstáculo de qué naturaleza. Por otra parte, claro, el obstáculo puede que no sea real, en el sentido de que cualquiera de nosotros, viendo la situación, dijéramos, no, claro, es que la niña es un gran estorbo. Basta con que el estorbo sea percibido como tal por las personas que están en esa situación. Aunque objetivamente no lo sean. Aunque objetivamente no lo sean. Es decir, que es posible que hubiera otro tipo de soluciones perfectamente comprensibles, pero quizás esas soluciones tuvieran una serie de consecuencias negativas que para esas personas eran intolerables. Y por increíble que parezca, para las personas que matan a otras, el asesinato en algún momento es la mejor solución, porque si no, no lo harían. Esto es lo increíble. Enseguida te voy a preguntar por eso, ¿qué tienes que tener en la cabeza para llegar a la conclusión de que el asesinato es la mejor o la única solución? Pero hablando de perfiles psicológicos, por lo que sabemos de cómo es Rosario Porto y de cómo es Alfonso Basterra, ¿qué tipo de relación intuyes tú que podía estar funcionando en esa pareja? El problema, Fernanda, es que yo hablaría basándome en meras conjeturas, claro, y esto no me gusta. Realmente yo no conozco nada de estas personas y lo que se ha filtrado en la prensa, ¿sabes? Los policías, los investigadores que estuvieran viéndome, algunos de los cuales creo que han sido alumnos míos, dirían, Vicente, esto tú en clase no lo dirías, yo no lo puedo decir así. Lo único que puedo decir es que lo que yo he visto, efectivamente, no se corresponde con un perfil tradicional o habitual, pero claro, yo no puedo decir que aparece ahí algo profundamente anómalo. El otro día sabes que salió una famosa carta, la etcétera, carta que pero yo esa carta la he leído, sí, es más, en fin, tuve la oportunidad de leerla con detenimiento y yo lo que dije es que en esa carta no hay nada. Una cosa es lo que tú quieres ver ahí, claro, pero esa carta está bien redactada y revela un control emocional. Pero es que la gente no tiene por qué asemejarse a un estereotipo. Es decir, todo el mundo dice, no, pero es que una persona así debería estar muerta. Hasta cierto punto hay personas que yo he conocido por mi trabajo, ¿verdad, Fernanda?
pues, madres de hijos desaparecidos y asesinados, y tú hablas con ellos y tienen una entereza, pero están viviendo un infierno, pero no tienen por qué desmoronarse. Ahora bien, sí que es cierto que es verdad, lo que sé, lo que he visto a través de los medios no revela lo que sería el patrón más común de una madre que acaba de sufrir la pérdida de una hija, eso es cierto, pero claro, utilizando la investigación criminológica no puede decir, no, y eso prueba que esta madre es una asesina, eso no lo puede decir. Y desde el punto de vista de la opinión pública, has dado ya algunas claves, pero ¿por qué es tan, si se permítase la expresión, tan seductor este crimen para la opinión pública? Yo creo que en los últimos tiempos, bueno, el de Bretón también, pero este lleva acumulado minutos de televisión, páginas de periódicos, bueno, con una intensidad poco frecuente. ¿Qué es lo extraño de este crimen para que sea tan atractivo mediáticamente? A ver, los crímenes sensacionales siempre aportan algo nuevo a lo que es la corriente habitual de los sucesos. El caso de Bretón fue el hecho de que él amañó un escenario, porque no es desgraciadamente infrecuente que un padre mate a sus hijos para dañar a su exmujer, sino el hecho de que él generó una escena amañada, una escena simulada con objeto de él mantener una situación de control sobre su exmujer, diciendo, no vas a saber dónde están y por consiguiente yo voy a ser importante en tu vida y a partir de ahora yo voy a controlar tu vida. Eso es lo novedoso. Y además tuvo el golpe de suerte del problema de la identificación de los huesos en la hoguera, con lo cual tuvo un año extra, un año bonus extra de protagonismo. Eso fue lo novedoso ahí. Aquí lo novedoso son dos cosas importantes. Uno, el hecho de que, una vez más, y en contra de lo que puede parecer habitual, dentro de un ambiente, vamos a llamarle culto y elegante, vinculado con lo mejor de la sociedad, puede encontrarse, digamos, el crimen, la maldad más total, por así decirlo, que es la que siempre hace como objetivo a los niños de sus padres, ¿no? Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es porque nadie lo comprende. Esa pregunta que tú haces, ¿dónde está el móvil? La policía dice, ¿dónde está el móvil? Aunque yo creo que la policía no está tan interesada por el móvil, sino por las evidencias. Porque muchas veces los policías me dicen, ¿verdad?, cuando me reúno con ellos, mira, a mí lo que me interesa es el cómo, el por qué me da igual. Si yo demuestro cómo se produjo el crimen y tengo las evidencias, que la razón me da exactamente igual, porque mi trabajo consiste en encontrar al culpable. Pero ¿siempre hay una razón para matar a alguien? Otra cuestión es que esa razón sea lógica o compartida por la gente, pero siempre la hay, salvo en casos, obviamente, de una enfermedad mental muy grave y tú te creas, bueno, pues qué te digo yo, que eres un espía ruso perseguido por la KGB, etcétera, pero salvo esos problemas de grave enfermedad mental, esquizofrenia, etcétera, la gente siempre tiene una razón. Lo que ocurre es que, felizmente, la mayoría de nosotros no la compartimos, porque de lo contrario tú no podrías salir a la calle, ¿comprendes? Es decir, te tiene que chocar, y el día que la sociedad no se sienta consternada por las razones de los asesinos, ese día tendremos un problema. Hablábamos antes del momento en el que alguien toma esa decisión de cometer un asesinato. Una decisión que para la mayor parte de las personas es una decisión inconcebible. Muy bien. ¿Qué clic salta en la Tiene cabeza? que haber dos requisitos. Uno, lo que antes te expliqué, perdón, lo que antes te expliqué de última opción. Tú tienes que ver que esa es la última o la mejor opción entre todas las que tú quieres para conseguir algo, sea lo que fuera, porque aquí no lo sabemos. Y dos, tienes que desvincularte afectivamente de la víctima. Si has tenido esa vinculación, debes de romperla o anularla, debes de neutralizarla. Y si no la has tenido, pues te resulta más fácil. Pero ¿cómo se rompe esa vinculación? En el caso más extremo que nos ocupa, ¿cómo rompe una madre la vinculación con su hijo para decidir acabar con su vida? Por ejemplo... ¿Lo cosifica? O sea, ¿en qué lo convierte al hijo? Por ejemplo, tú puedes pensar que las circunstancias que iban a venir en el futuro le iban a hacer muy desgraciada. Y tú te puedes convencer de eso. Por consiguiente, la vas a matar. Le haces un favor, casi. Exacto, pero esto ocurre, por ejemplo, en los casos no solamente de asesinatos, sino de suicidios ampliados. Es decir, cuando una persona está tan deprimida que piensa que va a morir, dice, yo no voy a dejar a mi hija o a mi familia desamparada. Después de esto, ellos no van a poder vivir, pues voy a evitar su sufrimiento futuro y por eso los mato. Por eso hablamos de un suicidio ampliado, porque tú realmente te suicidas con los otros. Entonces, en fin, esto también depende de la psicología de la persona que mata, pero sin duda que, en primer lugar, probablemente esa vinculación nunca habrá sido tan intensa ni real como una vinculación natural y normal entre una madre y su hijo. Y en segundo lugar, pues efectivamente, buscas una razón para decir, mira, es que el futuro que te espera no va a ser agradable, entonces vamos a ahorrarnos un problema tú y yo, y por consiguiente esto se ha acabado, ¿no? En condiciones determinadas, ¿cualquiera puede cometer un asesinato? No. Gracias a Dios no es así. Hay gente que preferiría o que sería incapaz incluso de defender su vida, incluso para defender su vida de matar. Hay gente que sería incapaz. Es verdad que la media de la gente
mataría para sobrevivir, porque está dentro de nuestro código genético. Pero no. Ahora bien, en circunstancias absolutamente extremas, pues una inmensa mayoría sí que lo haría, pero esas circunstancias absolutamente extremas no se dan en la vida real. Luego es una pregunta que realmente no apunta hacia un horizonte probable. La mayor parte de las personas somos incapaces de matar. Tenemos empatía, tenemos un tabú que consiste en respetar la vida humana, en no comerla, por eso no somos caníbales, en no tener relaciones sexuales con parientes cercanos, por eso el tabú del incesto, y felizmente el asesinato forma parte de esto. Otra cuestión son situaciones excepcionales de guerras, hombrunas, etc. Pero no, Fernanda, la mayor parte de nosotros, el hecho siquiera de causar un daño grave a otra persona nos horroriza. Pero la posibilidad de que convivamos con posibles asesinos que nunca llegan a convertirse en tales, esto puede ser. Claro que supongo, sí. ¿no? Hay personas que, debido a sus circunstancias, nunca pasan la frontera y podrían serlo, pero no lo son, porque la suerte les ha acompañado, sencillamente las circunstancias nunca han sido las apropiadas. Eso sí, que hay más gente capaz de matar de la que mata, eso es así, claro, pero claro. no todos. ¿Y hay algún elemento para reconocerlos? ¿Hay alguna marca? Para nada, para nada. Simplemente el sentido común. Si tú vas con una persona que normalmente hace indicios, gestos, ostentación de que la violencia es la mejor forma de resolver los problemas y tú sabes que en algún momento ha sido violento, búscate otra compañía. Claro. Eso es así. Precaución. ¿Hay diferencias culturales en los crímenes? Quiero decir, ¿se mata de una forma distinta en una cultura anglosajona que en una cultura latina, en África que en Asia? Vamos a ver, sí, aunque cada vez el mundo está más globalizado y el efecto de los medios de comunicación y de las películas verdaderamente homogeneiza cada vez más a las diferentes culturas, pero sin duda, por ejemplo, en España los homicidios no se suelen cometer con pistolas, ¿verdad? O con rifles. En Estados Unidos sí, porque como tú sabes muy bien y todos tus espectadores, tú entras ahí y te compras un revólver al mismo tiempo que te compras cinta para embalar, ¿verdad? Entonces, claro, el arma de fuego en Estados Unidos domina. En otros lugares las razones varían. Por ejemplo, los crímenes de honor o de deuda son muy importantes en países que son habitualmente, como diría yo, cunas de mafias o organizaciones, porque ahí el honor está muy instalado, ¿verdad? E incluso costumbres antiguas, vinculadas quizá con relaciones sociales y sexuales que nosotros pensamos que ahora está superada, ¿no? Y evidentemente en otros países predomina mucho el crimen a través de la banda o de la pandilla. En determinados lugares de Centroamérica las pandillas, las llamadas maras, son muy activas. Y en España realmente, aunque tenemos este problema, no es particularmente grave. ¿Y cuál es el crimen típicamente español? El crimen típicamente español es la pelea en un lugar donde se bebe y se consume alcohol al hilo de acoloramiento y amenazas. Ese es el prototipo del homicidio más habitual. ¿Cómo está Bretón en estos momentos, después de esa sentencia condenatoria? No, yo no lo sé, pero me parece que lo cambiaron de cárcel, sí, ¿no? Porque sí, había hartado al resto de los... Sí. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que Bretón, tal y como explicamos en el libro del secreto de Bretón, Bretón es, a ver, por encima de todo es un hombre muy narcisista, ¿entiendes? Es decir, él tiene una opinión... Y los narcisistas son muy peligrosos. Más que peligrosos, son peligrosos y además tienen rasgo de la psicopatía, singularmente la falta de empatía y la incapacidad para tener una conciencia, ¿verdad? Por lo cual no te remuerde absolutamente nada lo que tú hagas, ¿no? Tú sabes, ya que hablas de esto, ¿tú sabes realmente lo que me impresionó del juicio, de ver el juicio? Los esfuerzos patéticos que hacía Bretón por intentar convencernos de que quería a sus hijos. ¿Tú te creíste alguna vez que él los quería? ¿Tú recuerdas cuando él se ponía a llorar y a explicar? Sí. Pero esto era una representación pura. Ahí tienes una de las características de Bretón, su incapacidad para el vínculo afectivo. ¿Recuerdas que antes te he comentado cuando cuando me has preguntado, oye, ¿cómo puedes matar a alguien? Si no tienes el vínculo, entonces era patético, porque Bretón no era un maestro de la manipulación, aunque intentaba hacerlo. Era patético ver cómo él quería convencer a todo el mundo y pensaba que lo había convencido, pero tú no te lo creías nunca, porque sus gestos no eran auténticos, sus emociones no eran auténticas. Delataba que ahí estaba una ficción. ¿Requiere una cierta inteligencia cometer un asesinato o no? No. Un asesinato planificado, ¿no? O sea, A ver, si tú eres inteligente, las cosas las harás mejor, no solamente en el crimen, en la vida, ¿verdad? Pero el crimen lo que requiere es tenacidad, obstinación y utilizar el sentido común. No tienes por qué ser muy inteligente. Ahora bien, si tú estás muy vinculado a la víctima y la policía fácilmente va a poner el foco en ti porque tú tienes motivos, porque tú tienes una relación consolidada, etc., entonces debes de tener mucho cuidado y un poco de suerte. Los mejores crímenes perfectos, ¿sabes cuáles son? Los que han sido acompañados por la suerte.
sencillamente. El caso, por ejemplo, ¿verdad?, de Eva Blanco, esta chica que es asesinada en Algete, en el cual formé parte, ¿verdad?, de un especial de televisión para investigarlo. El caso de Sheila, aquí cerca, ¿verdad?, en el Bierzo, y otros casos que son famosos. Lo que muestran por encima de todo es que no que fueron crímenes perfectamente planificados, sino que tuvieron, además de lo que hicieron, tuvieron golpes de suerte fantásticos. Por ejemplo, en el crimen de Eva Blanco, una chica que murió asesinada en Algete después de estar con un hombre en un auto en un lugar descampado e intentar salir y huir, pero subir por un terraplén y por eso no poder hacerlo. Entonces el asesino sale del coche y le mata con múltiples navajazos. Llovió de manera como un diluvio universal, como hace poco, ¿verdad?, antes de venir aquí, lo que estaba cayendo. Borró todas las huellas prácticamente. Esto es un golpe de suerte. Él no podía saber que iba a diluviar, él mató, porque en ese momento las circunstancias se pusieron así. Yo creo que fue un crimen bastante impulsivo, pero se encontró con ese golpe de suerte, ¿sabes? ¿Qué hubiera ocurrido si por algún motivo el análisis de los huesos de la hoguera no se rectifica? Un golpe de suerte loco. Claro. ¿Cuántos crímenes o cuántos asesinatos tenemos que asumir que no se van a resolver nunca? Un 10%. Un 10%. Aproximadamente en España hay de 1.000 a 1.200 asesinatos al año, entre consumados e intentados, homicidios. Es decir, que 400 o 500, la persona quería matarlo, pero no se logra terminarlo. Esto varía, algunos años son 600 o 700, pero digamos, homicidas que quieren matar a una persona, lo consigan o no, unos 1.000, 1.200, 1.300 en el mejor de los casos, o en el peor. El 10% de los asesinatos o de los homicidios no se resuelve, pero es una tasa muy elevada, porque significa que el 90% se resuelve. ¿Pero qué pasa? Si tú coges 100 cada año y sumas un decenio, tienes 1.000. Ese es un problema. Claro. ¿Y la tecnología o las ciencias sociales, en tu caso la psicología, en qué medida están contribuyendo, se ha incorporado para ayudar a la policía? Yo creo que la psicología criminológica y la criminología son interesantes en la medida en que nos ayudan a entender la escena del crimen desde la perspectiva de lo que el asesino ha intentado reflejar ahí, ¿verdad? Sobre todo en los casos donde hay una repetición de los crímenes, porque el asesino explica una historia, ¿verdad? Escribe un capítulo con cada acto homicida. Entonces tú tienes que ser capaz de leer esa historia, porque esa historia revela sus motivaciones, sus fantasías, sus necesidades, y a partir de ahí puedes ayudar, porque solamente ayudamos, puedes ayudar a los policías, que son los que hacen el trabajo auténtico, explicando un poco qué tipo de personalidad, qué características pueden estar detrás de ese asesino. Y eso, si tenemos suerte, puede ser una manera muy importante de atajar la investigación y economizar el tiempo. ¿Y se dejan los policías? ¿Aceptan de buen grado? Cada vez más hay criminólogos, perfiladores trabajando para las fuerzas de seguridad del Estado. Y eso, además, yo tengo muchos alumnos y muchos amigos en ese ámbito, y te puedo asegurar que cada vez más son más receptivos, porque ellos ya han estudiado conmigo, han discutido casos, y no queremos ningún protagonismo, simplemente ayudar cuando sea necesario. ¿Y hay algún caso en el que la participación de un experto como tú haya sido determinante para llegar a solucionar? A ver, a mí no me gusta decir determinante. Que hemos tenido una ayuda significativa, hombre, yo he tenido la fortuna de poder ayudar en el caso del asesino en serie de Castellón, Joaquín Fernández, donde pude elaborar un perfil. Él había matado a 5 mujeres. Bueno, y el perfil ayudó a que la policía, entre un grupo de sospechosos, dijera, verdaderamente este sospechoso coincide con el perfil. Y aquello verdaderamente ayudó mucho a detenerlo. Pero nosotros somos como cualquier otro investigador científico que ayuda a la policía, una persona que hace un buen análisis de huellas, una persona que sabe hacer una buena lectura del tipo de armas que se empleó, que sabe rastrear muy bien las heridas vinculadas con proyecciones de sangre, ¿sabes? En algunos casos nuestro trabajo es más importante y en otros los menos. Decíamos que también escribiste un libro titulado Cómo sobrevivir una ruptura, en el que hablas de las consecuencias posteriores. Es un libro diferente, es un libro más pedagógico. Es un libro pedagógico porque a mí me preocupan mucho, por mi trabajo, ¿verdad? Tengo oportunidad de asistir a muchos divorcios contenciosos, donde los padres verdaderamente actúan de una manera muy mala para sus pero hijos. por las cosas que he leído, que has dicho y que has escrito sobre este asunto, bueno, a veces puede parecer que la relación de pareja, los matrimonios o como le llamemos, caramba, puede ser una fuente de felicidad también, pero ahí se esconden cosas muy horribles también. Pero ¿sabes ¿no? por qué, Fernanda? Porque no hay nada tan delicado para el ser humano como las emociones vinculadas con el amor, porque se relaciona mucho con tu autoestima. Si a ti la gente te ama y te quiere, tú te sientes muy bien, y al mismo tiempo, si la gente no te quiere y te rechaza, te sientes fatal. Y por otra parte,
el sentirte seguro y valorado por una persona a la que tú deseas es una fuente enorme de estabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Nada hay tan importante como el vínculo amoroso cuando eres adulto, cuando eres niño, el vínculo afectivo con los padres, pero nada hay tan importante cuando eres adulto para definir tu vida personal como tus vínculos amorosos. Casi más que el vínculo fraternal, ¿no? Sin duda. Casi más. Sin duda. En general, por supuesto, hay excepciones. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que tú ves lo mejor y lo peor de la gente precisamente en las relaciones afectivas, ¿verdad? ¿Por qué la gente se deprime? Básicamente por problemas amorosos. ¿Por qué la gente se vuelve loca? Básicamente por problemas amorosos. ¿Por qué la gente mata en un ámbito relacional? Por problemas amorosos. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué la gente en un 50% casi de los divorcios va a muerte el uno contra el otro? Porque tú no le perdonas esto, porque tú no le vas nunca a dejar que se vaya con una sonrisa en los labios, porque tú me has hecho daño pero no vas a hacer daño a los niños, porque tú has sido un egoísta y ahora yo me voy a vengar. Por unas razones u otras, las relaciones son un problema. Ahora bien, como sí que digo en el libro, determinados sujetos dificultan todo lo que pueden las relaciones, es decir, no siempre los dos son un problema. Muchas veces los dos deberían ceder y mediar, pero hay determinadas personalidades muy complicadas, sujetos con rasgos de psicopatía, con un trastorno que se llama, en psicología forense, trastorno límite de la personalidad, que afecta sobre todo a las chicas, gente impulsiva, obsesiva, muy difícil de contentar, que te va a complicar la vida. Y también digo en el libro que los jueces y los abogados deberían de saber cuándo una persona te está engañando, porque realmente lo que quiere es destruir al otro y no le importa el bienestar de los niños. Y eso hoy en día no se estudia bien. En estos momentos hay una apuesta, un poco, hablando de esto de las separaciones, por la custodia compartida, casi de oficio. Yo no sé, desde tu punto de vista, ¿qué te parece? La custodia compartida ha demostrado ser un poco mejor que la custodia con uno solo de los progenitores cuando la otra persona también tiene una relación frecuente con los niños. Es decir, ha demostrado ser un poco mejor, no mucho mejor. Lo repito, comparado con disposiciones por la cual la custodia la tiene una de las partes, pero la otra parte la ve con frecuencia también, es decir, que tiene un acceso habitual y frecuente. Ahora bien, la custodia compartida no es lo mejor para todo. Por ejemplo, la custodia compartida exige un mínimo de una relación, como mínimo cordial. Claro, Si la relación, entre los padres. entre los padres, si la relación es un horror, la máxima por la cual los niños que son objeto o que viven en una situación de divorcio de sus padres deben de tener la relación menor con los conflictos se rompe, porque tú en una relación de custodia compartida tú tienes que saber todo lo relativo a tu hijo, claro. sus tareas en la escuela, los problemas con los profesores, las Y dificultades. una coordinación permanente con el otro Claro, porque progenitor, es que tú ¿no? tienes Claro. un niño de 5 años, oye, ¿qué pasa con su amigo? Su amigo Claro. Fernando le ha pegado. Oye, entonces ¿puedo dejarlo ir a su casa? No, porque le he prohibido. Oye, ¿qué pasa con matemáticas? Los deberes que tiene que hacer. Claro, si tú consideras que tu expareja es un cretino, Es imposible. Es que entonces no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Y yo pienso que mi opinión es que al hacerlo como norma casi general, los jueces han visto más el bienestar de los padres que de los hijos. Esa es mi opinión. Ya sé que hay gente que me va a poner agujas de vudú en mi imagen, pero que piensen lo que estoy diciendo. Lo que he dicho es que la custodia compartida es el mejor sistema cuando los padres tienen como mínimo una relación cordial. Con una relación cordial es suficiente, no hace falta que yo te siga queriendo, que tú sigas besando mi foto en tu alcoba, no es necesario. Simplemente con que pienses con que yo soy una persona digna de hablar conmigo es que suficiente. podamos tratarnos, ¿no? Que podamos Y tú no hables mal de él, de mí cuando estás con tu hijo, que yo no diga que tú eres la peor de las brujas, simplemente es tu madre, oye, yo la respeto, eso es suficiente. Hablabas de hablar mal al niño del otro progenitor y hay un concepto ahora que me consta también que es muy polémico, que es el del síndrome de alienación parental, que yo no sé si está utilizando convenientemente o no. A ver, está en discusión si existe o no tal síndrome. Yo pienso que esto es una discusión superficial, porque lo cierto es que los actos existen, es decir, que hay padres que cuando abren la boca es para decir cómo ha de morir su excónyuge, ¿comprendes? Que esto es así, es que yo lo he visto y lo he vivido. Entonces me da igual o no que exista el síndrome, lo cierto es que estos actos son reales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, esto es un grave perjuicio para el niño, por encima de todo para el niño, por eso el padre o la madre que lo practica verdaderamente es un necio. Penalizado, es que tiene que ser es que penalizado. es un necio, ¿entiendes? Y con lo que significa esa palabra, porque está dañando a su hijo para satisfacer su deseo de castigar al otro. Pero eso es mezquino, la palabra mezquino, la palabra necio, la palabra zafio, lo que tú quieras. Y eso no se puede evitar. Ahora bien, eso hay que demostrar, porque evidentemente la otra palabra, no basta la palabra de otra persona, porque si no tú podrías destruir al otro.
Eso se tiene que demostrar. Y eso es una realidad, y eso forma parte de esta situación tan lamentable que muchas veces se produce, ¿verdad?, después del divorcio. Divorcios, o sea que la guerra de los Rose responde a la realidad muchas veces de lo que tú has podido ver. No, hay situaciones verdaderamente que tú miras al Altísimo y dices, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Sí, no es verdad, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, si te parece, Vicente, por algunos de los crímenes que han jalonado la historia. Algunos, bueno, conocidísimos por parte de todos, con motivaciones absolutamente distintas, con contextos históricos absolutamente diferentes, pero bueno, que queríamos presentar aquí esta noche aprovechando tu presencia y tu sabiduría. Marina Quevegato nos va a ayudar a hacer ese recorrido. Adelante, Marina. Pues Fernanda, si hablamos de crímenes históricos, lo primero que nos viene en mente son los asesinos en serie. Por ejemplo, Jack el Destripador en los años 1880 mató a más de 100 prostitutas, las estrangulaba, las degollaba y después extraía sus órganos. Aunque no hay historia más cruel y extraña que la de Elizabeth Bathory, una condesa de Hungría quien torturó y mató a más de 650 jóvenes. Después de practicar rituales satánicos, bebía la sangre de las chicas para obtener la juventud y la belleza eterna. Ed Gein también quedó para la historia como el famoso asesino tejano que mató y despellejó a más de 30 personas en la década de los 50. En su casa se encontraron sopas de calavera, muebles hechos de piel humana o, por ejemplo, un collar con labios humanos. Otro de los grandes asesinos de la historia fue Albert Fish, sadomasoquista en todas sus letras. No solo consumía la carne de sus víctimas, sino que además también consumía la orina, la sangre y también sus excrementos. También muy popular fue el caso de Charles Manson y su familia. Asesinaron a 5 personas, entre ellas Sharon Tate, la mujer del director Roman Polanski, que estaba embarazada de 8 meses. Al día siguiente mataron a otras 2 personas. Ahora, 40 años después, el asesino, que tiene 74 años, sigue en prisión sin arrepentirse de sus crímenes. Pero ¿cómo hablar de los grandes criminales de la historia sin mencionar a Joseph Mengele, el ángel de la muerte, quien, por ejemplo, ordenaba arrojar a los recién nacidos al horno para tener más combustible? Llevó a cabo terribles experimentos con los prisioneros de Auschwitz para intentar reproducir la raza pura. Incluyeron, por ejemplo, intentos de cambiar el color de los ojos mediante una inyección de sustancias químicas en los ojos de los niños. A eso se suman las amputaciones o las esterilizaciones. Pero si hablamos de crímenes, hay que hablar también de los asesinatos que cambiaron la historia. Nos vamos hasta el año 44 a.C., cuando Julio César fue asesinado con 23 puñaladas por un grupo de senadores que formaba parte de una conspiración liderada por Marco Bruto, y de ahí viene la famosa frase: "Tú también, hijo mío". Seguimos con Martin Luther King, activista político, Nobel de la Paz y también un referente en la lucha contra la segregación racial. Fue asesinado con un disparo en la garganta por un segregacionista blanco en el balcón de un hotel de Memphis. Y de un activista a un presidente. John F. Kennedy fue presidente de Estados Unidos entre 1961 y 63, cuando lo asesinaron durante un viaje a Texas. Hasta hoy hay muchas teorías de la conspiración sobre cuál podría haber sido el móvil del crimen. El viernes 22 de noviembre de 1963 llega a la capital del estado de Texas el presidente Kennedy acompañado de su esposa. La caravana se ha puesto en marcha entre los aplausos de los que presencian el paso del presidente, pero una mano criminal iba a variar el curso de los acontecimientos. When I fall in love, it will be forever. Aunque para asesinatos históricos, el de John Lennon, cuando un fan entró en su casa y le disparó 5 veces por la espalda. Después de hacerlo, se sentó en las escaleras y esperó a que llegara la policía. Este es solo un pequeño resumen, Fernanda, de algunos de los grandes crímenes y asesinatos de nuestra historia. Pues muchas gracias, Marina. Bueno, mezclamos un poco crímenes y asesinatos de perfiles absolutamente distintos, que supongo que responden a perfiles psicológicos absolutamente distintos, ¿no? Claro, aquí hay una gran variedad de criminales, Claro. ¿verdad? Porque tenemos desde
el primer asesino en serie de la época moderna, que es Jack el Destripador, que representa el icono de la nueva gran ciudad, que atrae a los inmigrantes con el nacimiento de la revolución, la vida anónima, el hacinamiento, lo que luego iban a ser, ¿verdad?, los grandes suburbios de las grandes ciudades, y representa, repito, el icono del hombre fantasma que aparece y sin tener ningún motivo mata a las mujeres. Esto lo mezclamos, pues, por ejemplo, con psicópatas con ideas casi sectarias, ¿verdad?, como Charles Manson, que se creía el líder de una secta que de alguna manera tenía como misión provocar una guerra entre blancos y negros para ellos ser los dueños de la sociedad, hasta una condesa psicopática mítica como Bathory, que vivía en en el mundo mágico y brujeril casi de la Edad Media, y pensaba que la sangre pues podía servirle para mantenerla eternamente joven, algo que forma un mito que digamos que cruza toda Europa, ¿verdad? Y bueno, yo qué sé, están los magnicidios, que tienen muchas veces una motivación claramente política. O un mero fanatismo, hasta una esquizofrenia, como en el caso del asesino de John Lennon. En fin, aquí hay un muestrario de crímenes muy variado. Muy variado. ¿Cuál es el criminal bueno, que más le ha llamado la atención a Vicente Garrido? ¿El criminal de la historia? Sí. Bueno, en fin, Manson es uno muy bueno, pero probablemente mi favorito, si tuviera que elegir a uno, es Ted Bundy. Creo que Ted Bundy es el gran criminal de lo que es el mundo moderno, que mató a más de 30 personas, que colaboró con el FBI para intentar capturar a otro asesino en serie, del cual nace parte del argumento del Silencio de los Corderos, que ayudó en 2 campañas para el nombramiento de un gobernador en su estado natural, en su estado natal, en Washington, que trabajó como voluntario en un servicio de atención de urgencias a víctimas y gente desesperada, y que consiguió durante 3 o 4 años muy frenéticos, quiero recordar, cruzar todos los estados y hacer que la policía lo considerara casi un fantasma, porque se libró hasta 2 veces, se escapó 2 veces hasta de la cárcel. Con Ted Bundy creo que de verdad entramos en lo que es la criminología y el crimen más moderno de la actualidad. Tiene otro libro, Vicente Garrido, que es Perfiles Criminales, un recorrido por el lado oscuro del ser humano. Hay otro perfil, otro criminal que creo que también le resulta muy atractivo, que es el coronel Russell Williams. Bueno, en ese libro hablo de alguien que tiene un mérito especial, entre comillas, ser el grado militar más elevado de la historia en convertirse en un asesino en serie, nada menos que el comandante supremo de la base de la NATO o de la OTAN en Canadá. Alguien que había participado en reuniones de seguridad al más alto nivel en Europa y en Estados Unidos. Claro, es como si de pronto te dicen, no, es que el jefe del Estado Mayor vaya a ser un asesino en serie. Y dices, bueno, o el ministro del Interior es un asesino en serie. Y dices, bueno, esto es una cosa tremenda, ¿no? Pues sí, esto ocurrió en Canadá. Sí. Bueno, interesantísima conversación. Bueno, Pan, ¿alguna novedad en los próximos días? No, yo si me dejas, aprovechando que está Vicente, me gustaría saber qué es lo primero que se investiga en crimen. ¿A quién se investiga? ¿A quién se investiga? El entorno más próximo. A ver, depende de las evidencias. Por ejemplo, si tú vas a una escena del crimen y tienes claro por las características de la víctima que se trata de, por ejemplo, un acto de venganza o una represalia de una banda criminal, de una mafia, evidentemente el centro de atención ya no lo vas a poner en relaciones íntimas. Si esa persona está conectada con la mafia y aparece con una serie de rituales propios de la mafia. Ahora bien, al margen quizá de estos aspectos de crímenes protagonizados por bandas o por organizaciones criminales, para hablar en general de lo que es el crimen en la población, efectivamente, la policía siempre utiliza un sistema, salvo que haya evidencias que te indiquen claramente hacia otro lado, un sistema de partir de las personas más cercanas a las más alejadas, utilizando los círculos concéntricos. Pero por una buena razón, porque las estadísticas dicen que en las 2/3 partes, o quizá más, dependiendo de los países y de las épocas, el homicida forma parte del mundo de relaciones de la víctima. ¿Alguna cosa más? Una cosa muy clara esa, ¿no? Una cosa muy clara. Sí. ¿Y por qué es criminólogo, Vicente Garrido? Porque me gusta mucho preguntarme por qué hay gente capaz de hacer cosas que yo no puedo. Y porque, es verdad, y porque la criminología forma parte del mal que nos fascina. Esta tarde, en una conferencia que he dado junto con Nieves Abarca en el foro de La Coruña, les decía, frente a una pregunta parecida, pensad en el Antiguo Testamento, ¿cuáles son las historias que recordáis? Y todo el mundo estaba de acuerdo en que era Caín y Abel, un homicidio, David y Goliat, una batalla, Abraham, casi un homicidio,
Bueno, y si vamos así, Sodoma y Gomorra, una destrucción masiva, piénsalo. ¿Qué es lo que más te interesa del Antiguo Testamento? Las historias de violencia. La violencia forma parte de nuestro código genético y la lucha de la civilización es la lucha y la conquista por controlar nuestro lado oscuro. Pero la teoría que dice que el ser humano se protege mejor cuando conoce aquello que debe evitar es cierta y por eso te fascina la violencia, porque tú dices, eso me puede pasar a mí, debo de estar atento, porque si conozco las claves de ese hecho, quizás esté más protegido. Y esa es la razón por la cual te fascina la violencia. ¿Y qué va a triunfar? Qué sé yo. No lo estamos haciendo mal, a pesar de lo que parece, y por eso escribo, ¿verdad?, junto con Inés Abarca las novelas. Claro. Creo que nuestra fascinación por el crimen nos produce una ventaja, o nos da una cierta ventaja, y es que lo estudiamos y lo analizamos. Y cuando nos preguntamos por qué, estamos haciendo un avance en la investigación, ¿no? Y cuando escribimos novelas, como en este caso, que son novelas muy pensadas para que el lector descubra cómo funciona la criminología, intentamos que goce leyendo algo que nos apasiona desde siempre, pero al mismo tiempo que aprenda, porque muchas de las cosas que suceden en la sociedad aparecen en esas novelas, y si tú puedes leerlo en un contexto de sana diversión, claro, quizá aprendas algo importante sobre cómo debes de vivir. Claro. Una época concreta, y ya una última pregunta. Se refería en ese listado a Joseph Mengele, otro de los grandes malvados de la historia, en una época muy concreta, que también nos lleva a preguntarnos qué pasó en aquellos años en Alemania para que se produjera esa especie de locura colectiva. Bueno, eso es muy fácil. Esa respuesta no es... A ver, entiéndeme, no quiero pecar de soberbio, pero yo creo que ha sido ya convenientemente aclarado. Un régimen psicopático que facilitó que aquellas personas que por sí mismas tenían ya una gran tendencia a la psicopatía se sintieran en el terreno imaginado, en el paraíso. Mengele era una persona con tendencias psicopáticas que de pronto se encontró en un parque de atracciones como Disneylandia. Dice, bueno, es que tengo un jefe que dice que lo que yo hago es fantástico, que es diseccionar, que es cortar, que es torturar. Es que esto me va a hacer de mí un patriota y un héroe, pero bueno, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, pero ahí hablamos también de la colaboración silente, digamos, de la población, que claro, no quiso preguntar lo que estaba pasando. Por primera vez en el Estado, las leyes eran psicopáticas. Por vez primera, el derecho positivo decía que si tú eres un psicópata, eres un buen alemán. Si tú expulsabas al judío del trabajo, si tú lo denunciabas y lo enviabas a la muerte, si tú mismo te tomabas la justicia por tu mano porque había hecho algo en contra del Tercer Reich, debías de matarlo y de despreciarlo. Es que eso es pura psicopatía. Por eso el régimen nazi es tan tremendo, ¿verdad? Tan tremendo. De verdad, estaríamos mucho rato hablando con Vicente Garrido. Un auténtico placer que hayas compartido con nosotros este tiempo. Muchas gracias. Lo ha acaparado todo, Vicente, me vas a disculpar. Seguiremos hablando del caso Basterra y pendientes de que la de esos últimos análisis o resultados de análisis que lleguen, y esperando también que, como decía Vicente, que muchos asesinos necesitaban suerte, ¿no?, para que les saliese bien sus crímenes, pues que los investigadores también creo que necesitan su punto de suerte, ¿no? Nos vamos a marchar a publicidad. Vamos a hablar en todas las cosas de Valencia. ¿Qué está pasando en Valencia, Vicente? Tú que vienes de allí, por favor. No me preguntes. En fin, hablaremos de Valencia. No gano para disgustos. Hablaremos de Valencia, hablaremos de ese cierre que todavía no se ha concretado, porque como saben, los trabajadores han tomado el control de la televisión pública valenciana. Hablaremos también de la detención de esos directivos de la CAM y hablaremos del marrón, si se me permite la expresión, que tiene el Partido Socialista encima con esas encuestas que parecen pronosticar que continúa en caída libre, entre otras muchas cosas. A la vuelta de publicidad. Rubalcaba probablemente es la mejor cabeza política que tenemos en España y sin embargo tiene una crisis de liderazgo que reflejan las encuestas. Yo a Rajoy no le pido ni que sea simpático ni que sea... Lo que le pido es que acierte, que tome decisiones, que tenga una idea clara de las cosas que hacer y que lo haga.